La grabación. Estamos grabando. Jóvenes, que estén, espero que estén muy bien. Hoy estamos a 30 de junio y vamos a ver progresión geométrica. Aquí está. ¿Todos están viendo el PDF? Sí, se ve el PDF. Perfecto. Bueno, un poco quiero ordenar un poco esta pantalla, el chat por acá, los participantes por aquí. Perfecto. Recuerden que pueden colocar un dedo arriba para decir sí, y los aplausos es un no entiendo o dedo abajo. Entonces, progresión geométrica. Progresión geométrica es también un tipo de sucesión. En este caso, los términos están ordenados de una manera que al siguiente pasa una multiplicación. Por ejemplo, como vimos anteriormente, en la aritmética, para pasar de un término a otro, se suma una constante. Esta constante se llamó d, de diferencia. En este caso, para pasar de un término a otro, se va a llamar r de razón. El ejemplo que está acá, el 5, el 15, el 45, 135, 405 y así sucesivamente, donde al pasar de la primera a la segunda posición se multiplicó por 5, perdón, por 3, después de la segunda tercera por 3 y así sucesivamente multiplicando por 3. La gran diferencia que existe entre la aritmética y la geométrica, que en la aritmética se suma una constante y en la geométrica se multiplica una constante. La fórmula general es la que está acá, pero al igual que la aritmética, esta fórmula no la vamos a ocupar porque es muy poco práctica. Vamos a ver después cómo conseguir una fórmula que no sea más práctica, donde se evalúe en una posición y nos dé el valor de esta posición. Ahora, datos importantes. Como en este caso nosotros multiplicamos un término para conseguir el siguiente, si queremos saber cuánto vale este valor o esta R, basta con dividir dos números consecutivos. Por ejemplo, acá, el segundo con el primero, el tercero con el segundo, y así sucesivamente. Si se hace la división, cada una de estas siempre va a dar 3. Entonces, en este caso, la razón, o R, vale 3 unidades. Y aquí está la forma de crear el término general. Por ejemplo, el segundo término va a ser igual al primero por R. El tercer término es el segundo por R, pero recordemos que el segundo es el primero por R, o sea, en otras palabras, es el primero por R al cuadrado. El cuarto término va a corresponder al tercero por R, pero el tercero es igual al primero por R al cuadrado, y por el R que está afuera nos quedaría el primero por R al cubo. Y así sucesivamente. Por lo cual, la fórmula importante acá es esta. El término general de una progresión geométrica, y esta anótenla ahí en el resumen, es igual a la primera posición por la razón elevado a n-1, recordando que n es la posición que estamos buscando.
¿Ya? Entonces, propiedades o observaciones. Y estas van a estar en función de el R. Primero, si el R es positivo y mayor que 1, la progresión es creciente. Si el R es positivo entre 0 y 1, la progresión es decreciente. Si R vale 1, la progresión es constante, pero no la vamos a analizar porque no nos interesa. Y finalmente, si la progresión es negativa, se habla que es una serie alternada. ¿Por qué? Porque al tener una razón negativa, va a alternar entre positivo y negativo. Por ejemplo, un ejemplo del anterior, o sea, de lo último de alternada, va a ser lo que está acá, el menos 1, 2, menos 4, 8, menos 16. Acá la razón vale menos 2, el primer término es menos 1, por lo tanto su término general sería lo que está acá. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta respecto a estos casos? ¿Estamos bien? Perfecto. Recuerden, dedo para arriba, dedo para abajo, o aplauso para no entiendo. Muy bien, veo varios deditos para arriba. Ahora, fórmulas y más fórmulas. Está el producto de términos consecutivos de una progresión geométrica. Acá, cuando hablamos de producto, vamos a ocupar la sigla P sub n. Y lo que quiere decir es la multiplicación o el producto de n términos consecutivos. Por ejemplo, P sub n sería A sub 1 por A sub 2, A sub 3, hasta el término enésimo. ¿Ya? Y quizás algo muy similar a lo que se hizo con Gauss, o sea, de invertir la cosa y multiplicar de forma como los extremos, o sea, el primero con el último, el segundo con el antepenúltimo y así sucesivamente, porque ese número es constante. Ahí hay una tarea que si quieren lo pueden hacer, pero es simplemente escribir las fórmulas y usar las propiedades de la potencia. Así, la multiplicación va a ser raíz cuadrada del primero por el último, todo esto elevado a n. Y esto va a ser positivo o negativo dependiendo del valor de r. O sea, si alternado y esas cosas así. El signo se tiene que analizar aparte del valor numérico que tiene la expresión. ¿Ya? Entonces, esta es la segunda fórmula. P sub n, que es la multiplicación consecutiva de términos geométricos, es la raíz cuadrada del primero por el último, todo esto elevado a n, y el positivo y el negativo, eso se analiza caso a caso. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todo correcto? ¿Vamos con aplausos? Javier, ¿tiene alguna duda? La verdad es que los aplausos son para preguntar o algo no entendí. Entonces, vamos a continuar. Por acá. Ahora, para suma consecutiva de términos geométricos,
Bueno, acá está la otra forma de ver la fórmula, o sea, de sacar la fórmula. Ya, no la pienso explicar porque es una pérdida de tiempo más que nada, dado que lo voy a analizar después ustedes, pero la fórmula es esta. Y recuerden que la S es para suma de términos consecutivos de una progresión. Y con esto ya llevamos 5 fórmulas. 2 para progresión aritmética, 3 para progresión geométrica. ¿Ya? Analicemos el caso de acá. Tenemos, nos pide calcular el ejemplo 2.10, la suma de 7 términos consecutivos de una progresión geométrica que está dado acá, que es 2 tercios menos 1, 3 medios. Si se divide dos términos consecutivos, nos daremos cuenta que la razón vale 3 medios. Esto lo voy a hacer aquí rápidamente, por el tema de los signos. Entonces, en este caso, el A sub 1 es 2 tercios, el A sub 2 es menos 1, y el A sub 3 es igual a 3 medios. Si dividimos A sub 2 partido por A sub 1, en este caso sería menos 1 partido por 2 tercios, tratamos que establecer un entero está dividido por 1, y al dividir por fracciones nos quedaría menos 1 partido por 1 por 3 medios, o sea, menos 3 medios. Si hacemos lo mismo con el A sub 3 y el A sub 2, nos quedaría 3 medios dividido por menos 1, o sea, simplemente menos 3 medios. Bastaba hacerlo con 1, pero era para verificar que todo estuviese correcto. Entonces acá, de aquí sacamos que la razón vale menos 3 medios. Y para hacer la fórmula de la suma, recordemos que nos faltaría hacer el S sub 7. El S sub 7 o el séptimo término. Sería el primer término, 1 menos R elevado a 7, partido por 1 menos R. O sea, tenemos el 2 tercios, que está acá. Ya con esto tenemos que responder este término que está acá. Sería 2 tercios punto de 1 menos 3 medios elevado a 7. Todo esto dividido por 1 más 3 medios. Y da eso. Levantar la causa. No lo puedo ver.
0. Ahí aproximadamente da ese valor. Profe, no puso 3 en la fracción. ¿En cuál fracción? Ah, toda la razón. Todo no, entonces. 2/3. A ver. Tercios. Por 1 menos 3 medios elevado a 7 dividido 1 más 3 medios ahora sí, 4,829. Uno, 6. Ahora parece que sí está correcto. 2/3, 1 menos. ¿Les dio lo mismo? Jóvenes, veo arriba, si le dio lo mismo. A Matías le dio, a Hugo también. Muy bien, parece que a varios les dio. Vamos a ver qué dice la Biblia. Ya está el valor exacto. Solo para comprobar. Si hago esta división debería salir el valor que está acá. Entonces, 463 dividido 96. Y exactamente es lo mismo. Bueno, está correcto. Yep. Y con esto ya terminamos, que es la suma infinita de términos de una progresión. Aquí, en vez de decir aritmética, debería decir geométrica, por si acaso. Yo te lo voy a explicar de esta forma. Por ejemplo, 0,9 es un número muy cercano a el 1. Si yo lo elevo a 1000, esto que está acá me dice que hay 46 ceros y después viene un número 1, o sea, es 0,00045 veces y después viene un 1. O sea, es un número extremadamente pequeño. Y si 0,9 lo elevo a 1.000.000, la entrada no es válida, porque es un número tan pequeño que es 0. Va a ser un número más pequeño, entonces, a 100.000. Hay un total de 4.566 ceros, después viene un 1. En 200.000, a ver si con...
Allá. So. El número es tan pequeño que no lo puede calcular la calculadora. Entonces, ¿qué ganamos con esto? ¿Qué sabemos? Cuando el número es entre 0 y menos 1 y 1, perdón, y está elevado a un número grande, es tan pequeño este r elevado a n que lo podemos obviar. O sea, es tan pequeño el valor, muy cercano a 0, que podemos decir que esto es despreciable. Por lo tanto, cuando la fórmula de suma es infinita o un término muy grande, se dice que tiende a 0, este valor de acá, y la fórmula se transforma simplemente en esto. La suma de términos infinitos, recordad aquí faltó el símbolo, acá. Lo más correcto acá sería de esta forma. Ese infinito es igual a A sub 1 por 1 partido por 1 menos R, o también se puede escribir así. Estas tres formas son iguales. Recuerden que este símbolo infinito me quedó feo, pero este es el infinito. Ahí está. ¿Ya? Y con estos jóvenes terminamos todas las fórmulas para la progresión geométrica. Pero simplemente son las fórmulas. Ahora nos falta hacer los ejercicios. Darle un sentido a esto. Pero en particular, en resumen, son 6. 2 para progresión aritmética, 4 para progresión geométrica. O sea, está el término general y de sumatoria que se comparten ambas. La geométrica aparte tiene la fórmula de multiplicación y de suma infinita. ¿Ya? Vamos entonces a los ejercicios. Un momento. Vamos a ver la barra. Va, por aquí ya están a ver. Guía, cálculo, módulo 2, no, álgebra. Ya. De ahí lo voy a probar, Víctor. Me sale pantallazo. ¿A todo esto alguien resolvió este? ¿Sí? Ah, perdón, no, estoy compartiendo la pantalla. Digamos que se logró algo parecido. Algo parecido, a ver cuánto le dio el resultado. ¿Alguien lo resolvió? Ese es el tema.
¿Qué se refiere? Cuando son 2n, por ejemplo, es, no sé, cuando evalúan n, serían 4, 6, 8. O sea, siempre son una cantidad de pares que se está sumando. No, entonces, sigan trabajando. El que tenga la solución, Benjamín, si lo dice bien o lo hace bien, le voy a dar puntos para el test. ¿Podría explicar cómo lo resolvió y cuánto le dio? Bueno, partamos. ¿Cuánto es el resultado? Benjamín, ¿cuánto le dio? Pero Benjamín, la pregunta es, ¿cuánto es la suma de dos n términos? ¿Qué valor numérico le da? ¿Y por qué? ¿Pero entonces lo resolvió o no lo resolvió? Esa es la pregunta. Dejen de escribir F. Estoy tratando de leer. ¿No? Ya, en fin, continuamos. El 6 entonces está como tarea. El primero que lo termine y lo explique. Sí, voy a hacer una fórmula para lograrlo. Ya, pero ¿cuánto es el resultado? Beto. Beto a saber. Menos 1 por n medios. No. Sí, hasta 2n. Menos 1n. Supongo que hay un por, ¿cierto? Eso está correcto. A ver, explique por qué sale eso. Y con eso ya tienen 3 puntitos para el test. O sea, 3 puntos de nota. Si se saca un 4-7, sube un 5. Si tomamos los elementos en pares, perfecto. Siempre observar que la suma de cada par es siempre menos 1. Muy bien. Si sumamos este a este, da menos 1. Este con este, menos 1. Este con este, menos 1. Y así sucesivamente. Muy bien. ¿Y por qué son n términos? Porque son 12 n términos, entonces muy bien, son n cantidad de pares. Del 101.
No le sigo el Benjamín. Pero José se ha ganado las tres décimas. Así que de ahí me lo recuerda. En todo caso está grabado, así que va a obtener. O sea, por ejemplo, si usted se saca un 5, son 5-3. Y así todas las cosas para el test. Sí, es más o menos esa es la idea. Pero en este caso es distinto porque aquí se ve analiza de pares y cada uno uno menos uno. La otra forma de analizar son las posiciones. Entonces, vemos las posiciones impares, es suma de impares. Así que puedes sacar la fórmula de impares y después sacar la fórmula de suma de pares. Después la resta, evidentemente, porque una es negativa y la otra positiva, y también da el término menos n como resultado final. Pero ahí tienen que ser unas consideraciones más o menos, pero se puede hacer. Ya. Vamos al ejercicio 81, o sea, el 11. Dice lo siguiente. Voy a poner acá. Pantalla aquí. ¿Están viendo la pantalla o no? Sí, perfecto. Déjenme revisar otra cosa porque se me perdió sus caras. No puedo ver sus caras. No. En fin, el ejercicio 11 dice lo siguiente. El quinto término de progresión geométrica es 81, o sea, a sub 5 es igual a 81. El segundo término es 24, o sea, a sub 2 es 24. Y la pregunta es, ¿cuánto vale la progresión geométrica? O sea, ¿cuánto es esta fórmula? ¿Cuánto vale a sub 1 y cuánto vale el R? Entonces, al igual que la anterior, o cuando hacíamos la progresión aritmética, la idea es llegar a un sistema de ecuación. En este caso, utilizando la fórmula de la progresión geométrica. Aquí nos quedaría que la sub 5 es igual a sub 1 por r elevado a 4. Recordemos que la fórmula es esta, en el caso cuando se evalúa en 5, o sea que esto vale 81. Y la sub 2 es a sub 1 por r elevado a 1, en este caso, porque es 2 menos 1. Esto vale 24. Entonces, con esto ya hay que hacer un sistema de ecuación. Y acá lo que vamos a utilizar es, por ejemplo, cuando hacíamos la aritmética, restábamos una con otra. En este caso, hacer geométrica y hacer la fórmula de la multiplicación, vamos a dividir una con otra. O sea, vamos a dividir el a sub 5 partido por el a sub 2. O sea, a sub 1 por r a la cuarta dividido por a sub 1 por r. Y tomando los valores, 81 partido por 24. En realidad, este sería nuestro sistemita. Y el a sub 1 con el a sub 1 se nos van. Y aquí nos quedaría r al cubo es igual a 81 partido por 24. Ahora, ¿cómo eliminamos la raíz cúbica? O sea, el r al cubo con la raíz cúbica. Lo voy a hacer de nuevo. Y nos quedaría aplicando raíz cúbica. Ahí está. Que r es igual a raíz cúbica de 81 partido por 24. El problema está que un número multiplicado por sí mismo 3 veces no da 81 ni tampoco da 24. Pero podemos reducir un poco lo que está acá adentro. Nos quedaría, ambos son múltiplos de 3, o sea, multiplicamos arriba da 27,
Y abajo nos da 3 por cuánto, 8. Y 27 si es raíz cúbica, y el 8 también tiene raíz cúbica, que esto sería 3 medios. Como dice Camila por ahí, 3 medios. Por lo tanto, el R ya lo tenemos. Vamos a ver un poco por acá. Y con esto podemos reemplazar o en esta fórmula de acá o en esta, y podemos tener el primer término. ¿Ya? Eso se lo dejo a ustedes, copien por mientras y vean el primer término. Yo por mientras voy y vuelvo. ¿Qué jóvenes? ¿Cuánto da entonces A sub 1? Recuerden que este valor lo tienen que cambiar en alguna de estas dos. ¿Cuánto vale A sub 1? ¿4? ¿Quién da otro valor? ¿16? Hugo, a ver, hay 3, 16. Emilio, Hugo y Víctor. ¿Alguien más da un valor distinto? ¿No? Y efectivamente el A sub 1 es 16.
basta hacer el cambio en estos, despejando ya, y recuerde que si el número que está abajo está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, y el que está arriba, que está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Por lo tanto, la respuesta final de este ejercicio sería a sub n es igual a 16 por 3 medios elevado a n menos 1. Y responderíamos entonces la pregunta del ejercicio. ¿Se entendió? Ustedes trabajen el 17. En particular ya está quedando poco tiempo, pero entonces mejor yo voy a hacer el 13. Con eso ya terminamos la clase de hoy día. Voy a borrar acá. O sea, entonces dice el 13, la suma de los 6 primeros términos, o sea, la suma de los 6 primeros términos de una progresión geométrica es igual a 9 veces la suma de los 3 primeros términos. Y la pregunta es, ¿cuánto vale la razón? Entonces, recordemos que la fórmula de suma es igual a sub 1 por 1 menos r elevado a n partido por 1 menos r. Entonces, haciendo los cambios en este caso, sería el caso cuando n vale 6 y cuando n vale 3. A sub 1 por 1 menos r a la sexta partido por 1 menos r es igual a sub 1 por 1 menos r al cubo partido por 1 menos r, y me comí el 9 de acá. Se lo voy a poner en rojo porque me lo había comido. Pero ese 9 es el que está aquí, por si acaso. Se me traspapeló. Entonces la idea es despejar esto para obtener cuánto vale R. De partida, cosas que se pueden ir. Este término con este término se van. Todo lo que está bajo el denominador también se va. ¿Por qué? Porque como está dividiendo, pasa a los lados multiplicando y términos iguales se pueden ir. Así, esto nos quedaría 1 menos r a la sexta es igual a 9 veces 1 menos r al cubo. Y acá hay dos caminos de partida. El más fácil es el siguiente. Esto de acá es un binomio de diferencia. El primer término y el segundo término ambos están al cuadrado. Entonces esto nos queda 1 menos r al cubo por 1 más r al cubo. ¿Se acuerdan? Así se divide el binomio de diferencia. Entonces, este con este se nos va. Y nos quedaría entonces que r al cubo es igual a 9 menos 1, porque este está positivo, pasa por los lados restando. O sea, r al cubo es igual a 8. Y aplicando raíz cúbica, r vale 2. El otro camino, que es un poco más interesante, es aplicando cambio de variable. Esto es un concepto que para ustedes la mayoría es nuevo, pero el cambio de variable lo van a ocupar bastante para las personas que pasen a cálculo. Es una herramienta muy buena y ustedes también lo ven como una especie de, ¿cómo se llama esta palabra? En programación tiene un nombre cuando uno cambia la variable. Asignar. Sí, pero que lo que pasa es que el asignar es como darle el espacio donde se ve la variable. En este caso esta es una variable, transformarla en otra. No me acuerdo. Bueno, en fin. Pero es eso. O sea,
algo, por ejemplo, no sé, pues, algo que usted necesita, lo toma y lo transforma en otro, lo resuelve acá y lo trae de nuevo de vuelta. Lo voy a explicar de esta forma. Aquí voy a hacer una U que es igual a R al cubo. Entonces, el problema que está acá se va a transformar en 1 menos U al cuadrado es igual a 9, 1 menos U. O sea, recordemos que U es igual a R al cubo, entonces este sería U y este sería U al cuadrado. Y aquí me quedaría una linda función cuadrática que simplemente la voy a ordenar. Y aquí me quedaría un más 8. Y esta se resuelve de la forma tradicional del menos b más menos b cuadrado menos 4ac partido por 2 veces a, o factorizando. ¿Qué números multiplicados me dan 8 y sumados me dan menos 9? En este caso sería, ya voy a mover un poquito más acá, después vuelvo a todo, poner más espacio. U menos 1, U menos 8. ¿Y qué número multiplicado dan 0? Cuando uno da 0, entonces U vale 1 o U vale 8. Y volviendo a la variable original, R al cubo vale 1 o R al cubo vale 8. Entonces R vale 1 o R vale 2. Ahora, aquí no apareció una variable nueva, pero si nosotros hacemos la suma, R no puede ser 1, porque si hacemos ese caso, el 1 menos 1 da 0. ¿Sí? El caso R vale 1 no nos sirve, y solamente queda el segundo caso. Bueno, y si aplica la fórmula de acá, también hubiese llegado exactamente a lo mismo. Pero son dos caminos distintos para resolver el mismo problema. ¿Alguna duda, alguna consulta? Ya vamos casi terminando la clase. ¿Se entendió o no? ¿O se perdieron? Recuerden que ahora no puedo ver los gestos, pues se me perdió esa pantalla. Así que tienen que hablar o escribir en el chat. Yo lo entendí. Por mi parte lo entendí. Perfecto. Va a ser casting, la de la variable, sí. Pero yo me lo sé de otra palabra. Un día me voy a acordar de que mañana. Cuando me acuerde lo voy a anotar y mañana se lo digo. Ya bueno, si no hay más dudas y consultas, lo dejamos hasta acá. Mañana nos toca seguir haciendo ejercicios. En particular vamos a trabajar las interpolaciones. Y con eso ya estaríamos cerrando todo esto de progresiones que entra en el test de la próxima semana. Así que la próxima semana hay test y va a ser de esto, de progresiones. Correcto, esas dos hasta el momento. En realidad no vamos a estudiar más progresiones. La siguiente que viene se llama, o sea que vamos a empezar el día jueves, es trigonometría. Pero ya mañana cerramos todo lo de progresiones. Igual que la vez pasada, un 40. Y el certamen un 60. Después los que reprueben, evidentemente van a tener
las últimas semanas que van a ser los de para ver todos esos casos. Ya jóvenes, con más consultas, más dudas, sino ya para dar por finalizada la clase de hoy. Recuerden que después va a estar subida a YouTube para las personas que no pudieron asistir. Correcto, a las 3:15. Pero en particular voy a tomar la decisión, o sea, tomé la decisión de que me manden un correo antes, porque me está pasando mucho que entro a Discord y no entra nadie. Entonces, si me mandan un correo antes, yo me meto a Discord sin ningún problema. O en realidad voy a estar en Discord, pero me meto al server de ustedes. Ya jóvenes, que estén muy bien, estudien bastante y nos vemos el día de mañana. Chao, chao. No, profe. Chao, profe. Chao, chao. Acá.